Se ve. Ya. Buenas noches, doctor y compañeros. En esta oportunidad el tema que me ha tocado exponer es artritis reumatoide. La artritis reumatoide es una enfermedad inflamatoria crónica de origen autoinmunitario que afecta a múltiples órganos, es decir, es multisistémica, pero principalmente afecta a las articulaciones. Es una poliartropatía simétrica bilateral. ¿Por qué es una poliartropatía? Porque principalmente afecta a más de 5 articulaciones y es simétrica bilateral porque va a afectar a ambos lados del cuerpo en la misma magnitud. Generalmente va a afectar a las articulaciones proximales, como son las interfalángicas proximales, tanto de manos y de pies, también las articulaciones del carpo, las articulaciones metatarsofalángicas, las articulaciones metatarsofalángicas, y en articulaciones grandes va a afectar a las articulaciones del hombro, la cadera y la rodilla. En cuanto a la columna vertebral, va a afectar principalmente a la columna cervical. Esta artritis reumatoide va a producir una degeneración o destrucción progresiva de la articulación que va a conllevar a diferentes grados de deformidad e incapacidad funcional. ¿Pero qué son las articulaciones? Las articulaciones son estructuras anatómicas que sirven como punto de unión fija o móvil de dos huesos, ya sea por cartílagos o por dientes. Dependiendo de su funcionalidad, estas van a contribuir al movimiento o ya que proporcionan la plasticidad y elasticidad al cuerpo. También estas articulaciones van a cumplir funciones de protección, como son en el caso de la sinartrosis, que son articulaciones inmóviles y que principalmente los encontramos en el cráneo, las cuales protegen al encéfalo. ¿Cuáles son los componentes de la articulación? Como ya sabemos, van a ser los huesos. El hueso adyacente al cartílago va a ser el denominado hueso subcondral. Entre ambos articulaciones, espacios articulares, vamos a tener la cavidad articular, que va a estar llena de líquido sinovial, pero también va a estar tapizada por una membrana que va a ser la membrana sinovial. Esta membrana sinovial va a tener la función de sintetizar al líquido sinovial, el cual va a tener la función de disminuir el roce o la fricción entre las articulaciones. También vamos a tener el cartílago articular, que va a estar cubriendo la superficie o la parte más externa o extrema del hueso. Este cartílago articular no va a estar cubriendo todo el hueso. Hay algunas partes donde el hueso va a estar en contacto íntimo con la membrana sinovial. A estas partes o áreas se les denomina áreas desnudas, que son de vital importancia para la patología de la artritis reumatoide. También vamos a tener a la cápsula articular, que es un tejido denso, conjuntivo denso, que va a dar flexibilidad, firmeza, estabilidad a la articulación y va a unir ambos extremos de los huesos. El estudio más utilizado para el diagnóstico y seguimiento de la artritis reumatoide es la radiografía. Aquí podemos ver a una radiografía. Sin embargo, cabe resaltar que la radiografía generalmente permite ver estructuras óseas. Vamos a hacer como si estuviéramos viendo los componentes de la articulación. Lo que está de fucsia sería el cartílago articular, la membrana sinovial sería lo de anaranjado. Aquí podemos ver las áreas desnudas y hacia más externo tenemos la membrana, la cápsula articular. Bien, epidemiología. La artritis reumatoide generalmente afecta a más mujeres que a hombres en una proporción de 3:1, y estas mujeres les va a afectar mayormente entre la tercera y sexta década. Y el pico de la enfermedad es entre los 55 y 75 años. A nivel mundial va a afectar aproximadamente del 0,5 al 1% de la población. Etiología. La artritis reumatoide es una enfermedad multicausal en donde van a interactuar múltiples factores, sobre todo los factores genéticos y los factores ambientales. En factores genéticos va a haber alteración de la codificación de los genes del antígeno leucocitario humano, que conforma el complejo mayor de histocompatibilidad y que nos va a permitir diferenciar lo propio de lo extraño. Si tenemos estos factores genéticos, nos predispone a tener artritis reumatoide de 2 a 3 veces. En cambio, si tenemos estos factores ambientales, que son la obesidad, el tabaquismo, las infecciones, sobre todo el tabaquismo, nos predispone a tener artritis reumatoide de 20 a 40 veces. Esto va a hacer que disminuya la tolerancia para combatir a los microorganismos y para identificar o diferenciar las células propias de las extrañas, lo que va a conllevar a una inflamación sinovial. La fisiopatología, como ya lo dije, intervienen tanto factores genéticos como ambientales que van a hacer que las células presentadoras
de antígenos identifiquen a nuestras propias células como extrañas y las presenten hacia los linfocitos T. Aquí van a actuar los linfocitos T helper 1 y T helper 17 emitiendo diferentes sustancias. El T helper 1 va a emitir interferón gamma, el cual va a activar a las células sinoviales y va a producir una hiperplasia sinovial y también va a activar a los macrófagos. El linfocito T helper 1 va a hacer que se incremente el reclutamiento de las células inflamatorias. Ahora, al activar los macrófagos también se va a activar la producción de citocinas como la interleucina 4 y el factor de necrosis tumoral alfa, que va a hacer que incremente la producción de proteasas como la colagenasa, haciendo que haya destrucción de los tejidos blandos y también que conforman la articulación. También va a haber una activación de los osteoclastos que va a hacer que incremente la reabsorción ósea, siendo esta reabsorción ósea mayor que la generación de hueso. Va a haber una neovascularización, una hiperemia, es decir, que incrementa la vascularización a nivel de la articulación y mayor reclutamiento de células inflamatorias, lo que va a llevar a la formación de ¿qué? Del paño sinovial, que es un tejido fibrovascular que está compuesto tanto por células inflamatorias, macrófagos, osteoclastos, que va a localizarse en la cavidad articular. A la vez, este paño sinovial va a ejercer presión sobre el hueso, formando las erosiones óseas que van a ser los principales signos radiológicos de la artritis reumatoide. También va a haber una inflamación de la membrana sinovial que puede observarse también edematizada, va a haber cartílago erosionado y anquilosis ósea. ¿Cómo se realiza el diagnóstico de artritis reumatoide? Tiene que haber una confluencia de la clínica, los análisis de laboratorio y también del diagnóstico imagenológico. En la clínica, la sintomatología común es astenia, debilidad o cansancio. También va a presentar el paciente un malestar osteomuscular generalizado al comienzo de esta enfermedad, pero luego este malestar va a ser localizado en algunas articulaciones. También va a presentar rigidez, dolor, tumefacción en las mañanas que van a durar una hora o un poco más de una hora, que este dolor o estos síntomas van a cesar antes del mediodía. Y los nódulos reumáticos, que son la manifestación extraarticular más común de la artritis reumatoide. En los exámenes de laboratorio, olvidé mencionar que el interleucina 1 y 17 también van a activar a las células plasmáticas para que puedan producir anticuerpos, como son el factor reumatoide y el anticuerpo antipéptido citrulinado cíclico. En el diagnóstico imagenológico, el estudio más realizado para el diagnóstico y el seguimiento son los rayos X. Posteriormente también tenemos la ecografía, que nos permite ver diferentes signos inflamatorios. También se puede utilizar resonancia magnética y tomografía, pero estos, por su escasa accesibilidad, no son utilizados frecuentemente en artritis reumatoide. La tomografía generalmente nos sirve para evaluar algunas manifestaciones sistémicas como las que podemos observar a nivel pulmonar. Existen algunos criterios establecidos por el Colegio Americano de Reumatología para la clasificación de artritis reumatoide, que tiene en cuenta la distribución de esta artritis en las articulaciones. También, dependiendo si está presente en articulaciones grandes o pequeñas, la serología, como ya lo mencioné, el factor reumatoideo o reumatoide, el anti-CPP, la duración de los síntomas si son menores o mayores a 6 semanas, y los reactantes de fase aguda, que tenemos la proteína C reactiva y también la velocidad de sedimentación globular. Si estos criterios son mayores o iguales a 6, define artritis reumatoide. Son criterios clasificatorios, ya que no van a diagnosticar artritis reumatoide. Puede que una persona tenga esta enfermedad, pero que no cumple con todos los criterios. Ya, ahora la radiografía simple. Como ya lo dije, es el método principal para el diagnóstico y seguimiento de la artritis reumatoide. Sobre todo se realiza en manos y en pies. Lo que vamos a observar principalmente va a ser un estrechamiento del espacio articular, pero a diferencia de la osteoartritis va a ser de forma simétrica y concéntrica. También vamos a ver erosiones marginales como las que podemos observar aquí, que esto es causado por el contacto que tiene la membrana sinovial directamente con el hueso, sobre todo en las áreas desnudas.
vamos a ver una osteopenia periarticular que va a ser un incremento de la radiolucidez del hueso debido a que se va perdiendo la densidad ósea, puesto que ya hay más actividad de los osteoclastos o la reabsorción ósea. También vamos a tener inflamación de los tejidos blandos, como la tenosinovitis, que es la inflamación de la membrana sinovial que rodea a los tendones, y también vamos a tener subluxaciones que van a ser desplazamientos de la articulación. Vamos a ver una artritis reumatoide en manos. Principalmente va a afectar a las articulaciones proximales, que serían las articulaciones metacarpofalángicas y las interfalángicas proximales. También va a afectar al estiloides cubital y al hueso piramidal. Vamos a ver principalmente que va a haber un estrechamiento de los espacios articulares, como lo podemos ver aquí, y también va a haber subluxaciones hacia ulnares, es decir, hacia cubital o hacia medial, como se puede observar en esta imagen. También vamos a ver que va a haber una osteopenia periarticular y donde hay un incremento de la radiolucidez de los huesos. Eso es debido a que hay una disminución de la densidad ósea que posteriormente va a desencadenar una osteoporosis o un debilitamiento de los huesos, haciéndole más susceptible a fracturas. También vamos a ver erosiones marginales como la que podemos ver aquí y algunos signos como el signo de deformidad en ojal, en el cual va a haber una flexión de la articulación interfalángica proximal y una extensión de la articulación interfalángica distal. El signo del pulgar en autopista es en el que va a existir una flexión de la articulación metacarpofalángica y una extensión de la articulación interfalángica proximal. El signo o deformación del cuello del cisne, aquí va a existir una hiperextensión de la articulación interfalángica proximal y una flexión de la articulación interfalángica distal. También va a haber una inestabilidad carpiana que va a estar dada por una translocación cubital, que quiere decir que la hilera proximal del carpo se va a desplazar hacia ulnar o hacia cubital y hay una disociación escafolunar, como se puede ver aquí. Esto nos va a dar la inestabilidad carpiana que la persona al realizar movimientos fisiológicos va a presentar dolor en esta parte de las articulaciones. También vamos a tener el signo de la Viera o el síndrome de Bowen-Jackson, en el cual va a afectar la cara cubital del radio, ya que se van a ver erosiones y también bordes festoneados. Aquí podemos ver la confluencia de los signos como el estrechamiento del espacio de la articulación interfalángica proximal, también erosiones de las cabezas de los metacarpianos, osteopenia, afectación procarpiana y radiocarpiana, y acá también hay una disminución o un estrechamiento del espacio articular radiocubital distal. La artritis reumatoide en los pies también va a afectar a las articulaciones proximales, como lo son las interfalángicas proximales y las metatarsofalángicas, y aquí va a afectar principalmente a la articulación cuarta y quinta metatarsofalángicas. En esta radiografía podemos observar erosiones y también una ruptura del quinto metatarsiano. Vamos a observar también la presencia de erosiones y la deformidad de alus valgus. Aquí, en esta deformidad de alus valgus, es cuando el ángulo establecido entre el primer metatarso y la primera falange proximal es mayor a 15 grados. En esta imagen también se puede observar un estrechamiento del espacio articular de la articulación transversa del tarso. También vamos a poder ver la deformidad en dedo de martillo, en el cual va a haber una alteración de la articulación, una alteración de la flexión de las articulaciones interfalángicas proximales. La artritis reumatoide en el hombro. Primero vamos a ver que van a haber erosiones de la clavícula distal o que van a afectar al tercio externo de la clavícula. También se va a poder apreciar un hombro alto, ya que se va a reducir la distancia entre la
subacromio humeral, debido a que existe bursitis o inflamación de las bursas a nivel subdectoidea subacromial. También vamos a ver que va a haber un estrechamiento del espacio articular y va a haber erosiones a nivel de la cabeza humeral, pero sobre todo se van a presentar superolaterales. La artritis reumatoide en cadera. A diferencia de la osteoartritis, en la que la cabeza del fémur era desplazado hacia superolateral, aquí en la artritis va a ser desplazado hacia axial. Es decir, va a tratar de atravesar el acetábulo. Va a haber una deformidad severa en protrusión, como se puede ver en esta imagen. En la rodilla, la artritis reumatoidea va a afectar a los tres compartimientos, tanto al tibio femoral medial, tibio femoral lateral y también al prepatelar. Aquí también vamos a poder observar algunas erosiones. En algunos casos puede haber la confluencia de artritis reumatoidea con osteoartritis, como se puede ver en esta radiografía, ya que también hay la presencia de algunos osteocitos, como se puede ver aquí, y esclerosis. La artritis reumatoidea en la columna vertebral generalmente va a afectar a la parte cervical de la columna vertebral. Aquí vamos a ver subluxaciones, osteopenia y erosión de la apófisis odontoides. El signo más frecuente es la subluxación atlantoaxial, que se puede ver aquí un incremento del espacio en esta articulación. Cuando es mayor a 2,5 milímetros, se dice que ya hay una subluxación atlantoaxial. Generalmente también hay una migración cefálica de C2 y erosiones en las apófisis espinosas. La tomografía se utiliza en la mayoría de casos para evaluar complicaciones sistémicas, como por ejemplo a nivel del pulmón, en el cual vamos a ver un patrón de fibrosis intersticial, un patrón reticular, una opacidad en vidrio deslustrado, panelización. También vamos a ver nódulos reumatoideos, bronquiectasias, etc. Esta tomografía también es utilizada para poder evaluar la extensión del compromiso óseo en zonas difíciles, como en articulaciones temporomandibular, costovertebrales, sacroiliacas o esternoclaviculares. La tomografía es la principal técnica de imagen para evaluar erosiones óseas, ya que nos puede dar un diagnóstico temprano de estas erosiones. Sin embargo, por su falta de acceso o su costo, no son muy utilizadas para el diagnóstico. La resonancia magnética. La resonancia magnética es una técnica muy sensible a las características tempranas de artritis reumatoidea. Sin embargo, solo nos permite observar una o dos articulaciones simultáneamente. Es decir, si queremos evaluar todas las articulaciones, tenemos que realizar varias resonancias magnéticas. Pero se considera la principal técnica para evaluar la sinovitis o la inflamación de la sinovial, ya que vamos a ver hiperemia de la sinovial o el incremento de la vascularización y la angiogénesis, hiperplasia sinovial, ya que como se activaban las células sinoviales, va a incrementar el grosor de esta membrana sinovial, también la formación del panus inflamatorio. Principalmente se evalúa para evaluar la disminución del grosor del cartílago, ya que aquí vamos a ver cómo va avanzando la enfermedad, y también para evaluar quistes subcondrales y erosiones. Es el patrón de oro para evaluar sinovitis, que es equivalente a histología y artroscopía. Se considera que la artroscopía es en sí el gol estándar para poder evaluar esta patología, que es como un tipo de endoscopía a nivel de las articulaciones. Aquí podemos ver la sinovitis o la inflamación de la membrana sinovial. En esta resonancia magnética de mano podemos ver que hay una pérdida de casi todos los espacios articulares. También vamos a ver que va a haber una fusión ósea de los huesos trapecio, trapezoide y del escafoides. En esta resonancia magnética vamos a ver primero en T1 una hipointensidad que al ser, bueno, en esta de T2 ya se ve más hiperintensa, y que podemos ver que es una sinovitis al nivel del hueso piramidal. También podemos ver erosiones que son pérdida de la visualización de la corteza del hueso.
Es importante recalcar que para poder diferenciar una sinovitis de un derrame articular en resonancia magnética es necesario utilizar contraste, pero que este contraste o que esta imagen tiene que ser visualizada antes de los 10 minutos que se pase este contraste. Aquí es una imagen axial antes de los 10 minutos del contraste donde se puede diferenciar una sinovitis, una inflamación de la sinovial, junto con un derrame articular. Sin embargo, cuando pasan los 10 minutos ya no se puede diferenciar estos signos. Una resonancia magnética de pie. Aquí vamos a ver que en T1 se va a ver intenso el líquido dentro de la vaina sinovial, pero en T2 ya se puede ver una hiperintensidad que nos indicaría que hay una acumulación de líquido en la vaina sinovial o una tenosimbitis. También vamos a poder observar edema de médula ósea. Aquí es en T1, que se ve hipointenso. Los edemas de médula ósea son señales precursoras a las erosiones y son reversibles. Sin embargo, cuando hay erosiones, estas señales de artritis reumatoidea ya no son reversibles. Aquí también vamos a ver que existe un derrame de sinovial. El ultrasonido. El ultrasonido es una técnica prácticamente nueva, pero que permite detectar en tiempo real datos sobre la inflamación, hipertrofia, derrame, y nos permite comparar con el lado contralateral. ¿Qué signos ecográficos podemos ver en la artritis reumatoidea? Primero, el derrame sinovial. Aquí hay una comparación de un derrame sinovial en el codo. Este sería el derrame sinovial y aquí no hay ningún derrame sinovial. También vamos a ver hipertrofia sinovial, en donde va a haber un incremento del grosor de la membrana sinovial, pero también podemos ver que hay una captación de Doppler, ya que ahí nos indicaría que hay angiogénesis o vascularización. Vamos a ver también erosiones óseas que se van a ver como una interrupción de la densidad ósea de las articulaciones, como se puede ver en esta imagen. Y la tenosynovitis, que va a ser una inflamación de la membrana sinovial que rodea al tendón. La manifestación extraarticular más frecuente de artritis reumatoidea son los nódulos reumáticos, los cuales se van a observar como lesiones bien definidas, hiperecogénicas, y generalmente van a estar localizadas en la parte extensora de manos, piernas y codos. Ahora, para concluir, ¿qué podemos observar en radiografía? Vamos a poder observar el daño estructural óseo. En la tomografía vamos a poder observar manifestaciones sistémicas, pero también nos permite evaluar erosiones óseas. En la resonancia magnética vamos a poder observar sinovitis, osteitis, o que es el edema medular, y erosiones óseas. Y por último, en el ultrasonido vamos a ver sinovitis, erosiones óseas, daño estructural no óseo y derrame sinovial. Aparte que el ultrasonido es mucho más rápido, accesible que la resonancia magnética y la tomografía, es por eso que actualmente ha incrementado su uso. Gracias. Una candidata limpia y honesta y Muy bien, Lilian. Lilian, Sí, doctor. ¿me escuchas? ¿Qué estudio ve antes? ¿Artritis, la ecografía o los rayos X? ¿Dónde hay los cambios más iniciales? ¿A través de qué estudio se ve? Generalmente lo que solicitan es radiografía, pero se podría utilizar ecografía para poder ver signos inflamatorios. Exacto, o sea, el primer método para artritis reumatoidea, el que ve los primeros cambios, es la ecografía, ¿sí? Para ver la inflamación. Sino que lamentablemente la mayoría de médicos desconocen y piden los rayos X, lo que tú dices, eso es cierto. Pero se debe pedir primero ecografía, ¿sí? Ecografía de partes blandas, ¿sí? La ecografía de partes blandas. Entonces, pregunta de examen, diferencia entre artritis reumatoidea y osteoartritis, ¿sí? Osteoartritis.
Revisen por favor lo que es las geodas. Voy a preguntarles lo que es las geodas. Para acabar, Lilian, para acabar, hablaste de artritis cervical. ¿Sabes cuál es la proyección más sensible? ¿O la mejor En, proyección para el diagnóstico en de esta flexión, artritis? sí, La en flexión, proyección, la proyección posterior más anterior en sensible. flexión, ¿Qué estudio le pides para que diagnostiques artritis cervical, de columna cervical? radiografía, ¿Pero qué proyección? posterior anterior, No, se pide una proyección que se llama transoral. O sea, el paciente abre la boca y entra por ahí el rayo. Para ver, para ver qué, Lilian, mm, subluxación subluxación de la articulación atlantoaxial. atlantoidea, eso, no se olvide. Si lo sospechan, esa es la mejor